Hola, hola, buenas noches y bienvenidos de nuevo al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Este es nuestro episodio número 4 y desde luego queremos seguir agradeciendo a todos por su sintonía, por estar pendientes de los temas que hemos venido hablando con los distintos invitados y por darnos esos increíbles comentarios dentro del ámbito de mejora y también de felicitación. De nuevo, muchísimas gracias. Pues bien, hoy estamos con un súper invitado. Él es de los primeros que tiene la idea de crear el club como tal. Tiene como esa guía y como esa intención genuina de crear un club. Y por eso es que queremos hoy charlar con él y pasar un rato muy agradable. Bienvenido, Fernando Vargas. Hola Cami, hola Santiago, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Qué placer poder hablar con ustedes y contarles un poco de esta historia y esta pasión por los carritos, por los BMW. Bueno, qué chévere. Para darles un poquito de introducción sobre Fernando, Fer, pues básicamente es fundador del BMW Club Clásicos Colombia. Cabe destacar que hoy el club tiene más de 15 años desde su fundación y un dato curioso es que el club como tal arrancó con la inspiración del BMW 2002. Tema del que hablaremos después, por supuesto, pero pues ahorita nos queremos enfocar un poquito más en Fer y hacerle unas preguntas como para ir generando esa idea y ir madurándola eventualmente y así llegar a conocer más de cómo nació el club. Fer, yo sí quiero saber cómo empieza su afición por los carros. Bueno, mira, la afición sí comienza como creo que la mayoría de los que somos fanáticos a los carros desde niño. En mi casa, mi familia siempre fue muy fanática de los muscle cars. Ellos en su momento, cuando yo era niño, empezaron comprando Mustang, el Ford Mustang, los modelos 65 en específico, 66, que era es una carrocería muy linda y con ellos empezó a crecer el hobby. Empezaron a completar, digamos, una pequeña colección de Mustangs y se fue creando esa pasión por los carros clásicos. Luego ya cuando estaba un poquito más grandecito, ya en el colegio, prácticamente entrando a la universidad, se retomó en Colombia el circuito San Diego, que eso estuvo muy desconectado después de los años 60 y en las primeras veces que se volvió a promover San Diego, ya en el Autódromo de Tocancipá, mis tíos participaban con los Mustangs e íbamos en plan familiar, íbamos con mis primos, éramos todos pequeños, todos peladitos. Y nos gustaba mucho eso, nos gustaba mucho ir al plan del autódromo, a ir a ver los carritos clásicos. Se veían muchos carros americanos, no tantos europeos, porque en esa época los clásicos eran realmente de los años 60 hacia atrás. 70 y 80 realmente no eran carros clásicos, eran carros relativamente modernos. Los clásicos eran carros de los 50, 60, 40, los preguerra. Entonces se veían de esos carros y en su mayoría ya también señores, digamos, maduros. Hablemos de gente más madura. Entonces era una afición, digamos, de gente con ya cierta edad que pertenecían a muchos clubes que hoy en día son reconocidos y que existen de toda la vida, como el CLAC, ¿cierto? Como el club de los clásicos antiguos de Colombia, que es un club que lleva fundado muchísimos años y digamos que desde ahí ellos empezaron con su hobby y yo fui heredando esa pasión, ¿sí?
sobre todo viendo, digamos, a estos eventos como el autódromo, o incluso cuando se organizaba el famoso pabellón de antiguos y clásicos, que en ese entonces era un verdadero pabellón de antiguos y clásicos. Se dejaba uno de los pabellones grandes para hacer exposiciones de carros antiguos y clásicos, y era de lo que más gustaba en la Feria del Automóvil en ese tiempo, porque la gente le gustaba ir a ver sus carritos. Sí, ellos hoy en día los pabellones han reducido sobre todo de clásicos, las últimas veces han sido muy pequeños, pero en ese entonces incluso se llegaba a tener un piso completo de los pabellones más grandes, y generaba mucha audiencia ese tipo de pabellones antiguos y clásicos. Desde luego en esa época pues mis tíos también participaron en el pabellón de antiguos y clásicos con sus Ford Mustang, y fueron coleccionando sus autos, y se nos fue pegando un poco esa pasión por los carros, por la mecánica, por cacharrear, por arreglar el tornillo, por cincar la tuerquita, el bocelito. Ajá. Entonces eso se fue heredando, y fuimos con mis primos fuimos como copiando esa pasión. Lo máximo, Fer. Qué interesante. Siempre, digamos que cuando uno entra al club y lo conoce a usted, ya uno empieza a darse cuenta y a saber que sí hay una tradición, sobre todo con los Ford Mustang. Y eso me parece súper interesante, porque son carros, aparte que son de una gran historia, son carros muy bonitos y muy potentes, ¿no? Sí, la primera serie es muy buscada, ¿no? Los 65 a los 70 son los más apetecidos. Ah, qué curioso, qué curioso. Fer, y yo sí quiero sacar aquí una foto que vi alguna vez en el chat del club, que me pareció súper chistosa y súper interesante, porque todos estábamos hablando de en qué carro aprendimos a manejar, y lo curioso fue que usted no sacó un carro, sino que sacó un mini tractorcito. Cuéntenos un poquito más de ese tractorcito. Sí, ese tractorcito era un tractorcito de carga. Se manejaba en ese entonces, mis tíos tenían el negocio del engorde del pollo. Uh-huh. Y en las granjas se solía transportar el alimento, que eso es en bultos. El alimento se solía transportar entre la bodega de almacenaje a los galpones en esos tractores. Eran tractores con cambios, tenía 2 o 3 cambios, de puro torque realmente, eran muy pequeños, y de timón a la derecha. Además tenían ese dato curioso que eran timón a la derecha, eran importados de Japón directamente, eran Daihatsu, pero no fueron yo creo que fue alguien que trajo algún lote, porque jamás lo comercializó la marca propiamente Daihatsu, sino alguien que tal vez dio la oportunidad de traer unos tractores. Y en esos tractores empezamos a manejar en las granjas con mis primos, y ahí adquirimos el gusto por manejar y por parquear, por estacionarse, dar vueltas a la finca, y en eso nos daba todo el santo día. Para nosotros el mejor plan era los fines de semana, cuando teníamos que ir a la finca, porque eso implicaba manejar, y para nosotros era lo máximo. Yo tenía 9, 10 años, realmente éramos bien pequeños. Nos poníamos cojines, y como el tractor no daba más de 20 kilómetros por hora, además era muy seguro. Entonces, en ellos nuestros tíos nos enseñaron a manejar, y bueno, ahí fuimos cogiendo como experiencia al volante, parqueando y ese tipo de cosas. Y además ayudábamos, porque había que trasladarnos la comida de un sector, y ayudábamos a trasladarnos. Sí, está muy chévere, Buenísimo. muy bonito. ¿Y cómo se turnaban entre los primos para manejar? Porque no se era peleado. Claro, eso era turno sagrado. O sea, mejor dicho, lo mejor era que llegara la noche para dar algunas últimas vueltas con luz, pero los turnos eran sagrados. Es decir, así paráramos a almorzar, al que le tocaba el turno se respetaba. Eso era sagrado. Lo teníamos muy presente a quién le tocaba cada montada. Qué chévere, sí. Eso era muy chévere, Pero
si la familia tenía Mustangs y digamos que es una marca y un carro que es bien apasionante y tiene muchos fanáticos, ¿cómo llegas al BMW? Porque la colección prácticamente es, bueno, hasta hace poco porque entró un Volkswagen, ¿no es cierto? A la colección, porque hasta hace poco era 100% BMW. Sí, mira, en esa época, como te había dicho, nosotros acompañábamos a mis tíos a los primeros circuitos San Diego que se hicieron Sí. a mediados de los 90, finalizando los 90. Y también en ese entonces nosotros con mi hermano teníamos un sprint que nos había regalado mi mamá para ir a la universidad. Y pues era nuestro carro de gomelear, de gomosear, en el que empezamos a hacerle tuning, cuando nos metimos en la época del tuning, en la que se puso de moda el turbo, los rines grandes, la época en que habían talleres como, empezaron a nacer talleres como JIC Motorsport, Turbotec, el grupo G3, todas estas marcas que estaban, digamos, en torno a los tickets cuarto de milla, que había una afición muy grande. Sin embargo, paralelamente pues estaba el circuito San Diego, que es como lo opuesto, son carritos antiguos, son carritos clásicos, y a mí me llamaba más la atención girar en circuito que el arrancón del cuarto de milla, ¿sí? Claro. Tenía claro que para los piques el americano es excelente, es decir, lo tenía muy claro que el motor V8, un motor V8 pues bien armado, es mucho torque, mucha potencia, y se hace uno el pique en muy buenos tiempos. Pero a mí no me llamaba tanto la atención el pique, a mí me llamaba más la atención la velocidad. Y en esa época del Santiago, a mí me daba mucha curiosidad cómo giraban de bien los minis, porque había un grupo importante de minis, y en esa época también estaban muy recientes los Mini Cooper, los de fibra, los que ensamblaron en Venezuela. Entonces había una fanaticada importante de minis que giraban también en ese San Diego, o sea, los dejaban girar siendo carros prácticamente nuevos. Ah, qué curioso. A mí el mini me parecía fenomenal para girar. Yo decía, eso es un kart. Y cuando tuve la oportunidad en ese entonces de hablar con gente que venía a mini, me decían, sí, esto está apoyado sobre mogollas y es una suspensión prácticamente rígida. Entendí el por qué también el comportamiento del mini tan idóneo en pista. Sin embargo, sentía que le faltaba un poquito de potencia, pero yo decía, bueno, listo, ¿no? Pues en mi goma del tuning decía, bueno, le meto un motor de Twin Cam, que era lo común en esa época. Le quito el motor original y le meto un motor de Suzuki Swift Twin Cam, que era una conversión, sí, era una conversión incluso común en algunos de esos carros, y que se permitía, o sea, lo estaban dejando hacer. Okay. Sin embargo, ya cuando yo termino la universidad, luego empiezo a hacer mi especialización y voy ahorrando de a poquito, poquito a poquito. Yo apenas recién egresado, dije, bueno, me voy a comprar mi primer carro, y la verdad yo quería era un mini. O sea, yo venía con el chip de que era un carro duro para cruzar y que lo pueda enfierrar a mi antojo, o sea, tuning, digámoslo así. Y mi idea era un mini. Pero se dio la curiosidad o la situación que para el año en que yo quería comprar el carro, el circuito San Diego decidió no permitir más los minis de fibra, o sea, los minis venezolanos, sino solo los minis de lata. Los del 65 por allá, 66. Y los primeros. Sí. Y ahí se me truncó un poquito mi idea, porque los minis venezolanos en esa época valían 7, 6 millones de pesos, y el mini inglés valía 25, 30 millones, hablo del año 2002, o sea, era caro, era costoso el mini de lata. No, sí, ya la vi difícil, y dije, no, definitivamente pues mini no va a poder ser. Me interesaba cómo cruzaban los BMW. Recuerdo en esa época que Stoller giraba con un 2002 plateado muy lindo, que no lo volví a ver. Yo supongo que Camilo Stoller debe tener ese 2002. Un 2002 plateado muy lindo. Debe estar guardado entre su colección. Y también
hacía memorancia en que cuando yo estaba en la universidad, a mí me encantaba la marca BMW, pero uno la veía como inalcanzable. Es decir, cuando yo estaba en la universidad y prácticamente en el colegio, terminando el colegio, yo me acuerdo mucho de la revista Motor, una revista Motor que salió el BMW E36. Yo decía, qué carro tan lindo, o sea, decía, algún día, ¿no? Pero desde luego era casi como una idea inalcanzable para uno como estudiante de colegio y apenas de primíparo de universidad. Yo veía el BMW como un carro inalcanzable y por eso ni siquiera me llamaba, digamos, la atención, porque no había el recurso para adquirir un BMW, sobre todo si era nuevo. Y en ese entonces, cuando yo vi en el autódromo el 2002, pues me dio por indagar y los precios estaban dentro de la tolerancia, un poquito más costosos que los mini de fibra, pero tampoco eran exorbitantes los precios de los 2002. Los carros que estaban caros en ese entonces eran los E36, eran prácticamente modelos nuevos, los E30 todavía costosos, y que se podían girar en 2002. Realmente era el carro en que se podía girar, entonces ahí me enfoqué en buscar un 2002. Dije, voy a buscar un 2002, pero no tenía ninguna afición por BMW, es decir, si hubieran permitido los mini de fibra, probablemente me hubiera inclinado por otra marca y tal vez nada de esto hubiera existido. Pero bueno, así Dios dispuso las cosas y terminé inclinándome por un 2002. Lo empecé a buscar. En su momento quería un 2002 de stop cuadrado, me parecía más bonito el stop cuadrado. O sea, lo veía como que era más nuevo, me parecía mejor. Y empecé a buscar, era la época en que tú buscabas por periódico. Yo recuerdo que el sábado, cuando el periódico te llegaba a ti el sábado, lo primero que uno cogía era la sección de vehículos, los clasificados de vehículos, y uno empezaba a hacer ese barrido, ¿cierto? Y además era sin foto, entonces era oportunidad, ganga, excelente estado, entonces prácticamente eso lo obligaba a uno a ir a mirar todos los carros que hubieran publicados, porque no había manera de descartarlos mediante una foto por internet. O sea, era bien artesanal. Yo recuerdo mucho que una vez salió uno que decía oportunidad ganga 2002. Solo conocedores. Sí, desde esa época existe el solo conocedores. Y yo me acuerdo que yo ese día, ese mismo sábado, yo tenía que hacer una visita de obra, me recogían de una empresa, acababa yo de entrar a la empresa, me recogían de la empresa en la mañana, y yo dije, voy a llamarlo ya, y llamé al señor a las 5:30 de la mañana. Y el señor, pues claro, como asustado que nos llame a alguien a uno, oiga, ¿pero quién me está llamando a esta hora? Le dije, no, es que estoy interesado en su 2002, porque tenía muy buen precio. Me acuerdo que la publicación decía 6,5 millones. Y bueno, esto puede ser. Me dijo, no, tranquilo, hoy no lo voy a mostrar porque también tengo que salir. Y no, si quiere mañana es de por la mañana, hoy no voy a mostrar el carro. Y dije, bueno, me quedé tranquilo. Llegué por la noche. Llamé al señor nuevamente, le pedí los datos, fui con mi hermano siempre me acompañó a todas estas búsquedas de carro, y llegamos a la casa del señor en el sprint que teníamos, que nos había dado nomás, llegamos como a las 7:45 de la mañana, temprano, y el señor salió y me dice, ay, qué pena, lo acabé de vender. Y el carro así detrás de la reja se veía perfecto, como digamos yo me lo imaginaba, era rojo, era todo cuadrado, qué pesado. Y yo, sí, vino un señor que aquí era vecino a las 7 y se vendió el carro. No. Y así era como se le perdieron las oportunidades. Luego seguí viendo 2002, y todos los que me fueron apareciendo fueron stop redondo, ni uno solo más cuadrado, y buscaba stop redondo, hasta que se apareció el que compré. Estaba en mejor estado, le habían hecho algunas modificaciones, pero yo no tenía ni idea de BMW, y el internet en esa época no era como hoy en día, ¿no? Que todo estaba muy muy difundido y era muy fácil identificar las diferencias o partes de BMW o las carrocerías, pero en esa época pues era muy difícil saber cómo era un carro si tú no tenías conocimiento de parte, digamos, de una tradición familiar o de algún conocido.
Yo compré un 2002 que me gustó mucho porque se veía muy original de interior, estaba bonito de pintura, tenía algunas cosas que no le cuadraban, los bumpers me parecía que no le cuadraban y las persianas también me parecían que no le cuadraban, pero era stop redondo. Y incluso dije, bueno, le pongo el stop cuadrado, le hago la modificación, dije yo, le hago una modificación y le pongo stop cuadrado. Negocié el carro y cuando yo llegué a la casa con el carro, mi mamá me hizo una cara larga de que para que haya comprado yo un carro viejo, que porque no me compraba un carro nuevo, ¿sí? Que eso sí iba a varar, y mi mamá siempre fue más bien como reacia al tema de la mecánica. Entonces que no, que pereza el carro viejo, que solo una gasolina, que se le vare. Y bueno, pues así fue como compré el 2002. Después empecé a los pocos días, muy a los pocos días de tenerlo, cuando yo recogí el carro, el señor me dio una carta, me acuerdo todavía, me dio una carta en la que Autogermana estaba invitando a todos los propietarios de BMW 2002 a una caravana 2002 en el Autódromo de Tocancipá. Eso era un día antes o una semana antes, no me acuerdo, creo que era un día antes, era un día antes de un San Diego, y yo pues obviamente fui a la caravana y allá digamos que identifiqué a muchas personas, empecé a entender un poco más de los carros, vi unos carros muy lindos, nunca había visto el 2002 Turbo, en esa época Camilo Sáenz tenía el 2002 Turbo ahí enfrente de la vitrina, había una vitrina de Autogermana que quedaba en la 122, perdón, arriba de la 19, entre la 15 y la 19, y ahí fue donde partió la caravana de 2002. Y me acuerdo que yo tampoco nunca le había dado acelerado el carro por la autopista. Cuando llegamos todos por la autopista, pues arrancó el 2002 Turbo a toda, y pues todos aceleraron y yo literalmente me quedé rezagado y dije, uy, no, este carrito no anda nada. Y cuando fui a frenar empecé a sentir que cogía para un lado y para el otro, y esta dirección está como un poquito peligrosa, estaba como con recocha, entonces tomé la decisión de no meterlo al San Diego porque me pareció que era muy peligroso girarlo y no haberle hecho ningún tipo de mantenimiento. Más por lo que lo sentí, que no estaba andando bien, que no frenaba bien, porque los 2002 tienen la cualidad de que no frenan nada, o sea, son famosos porque no frenan. Ajá. Y además la dirección la sentía muy sensible, entonces decidí no participar en este San Diego que fue en el año 2002, pero sí estuve en la caravana 2002 conociendo gente y conociendo carritos. Ah, qué chévere, Fer. O sea, entonces, a partir de un 2002 arranca esa pasión y esa afición por la marca BMW. Sí, total. Incluso hasta en la oficina, a nadie le gustó la idea. Yo me acuerdo que en la oficina, también cuando yo compré el carro, pues todos dijeron, uy, pero porque un carro, la verdad la cultura del carro viejo, no, cero. La gente prefería tener un carrito nuevo a tener un carro viejo. Y yo chicaneaba porque algunas peladas preguntaban, ¿y qué carro compraste? Yo les decía, no, compré un BMW. Ay, qué chévere. Y además era el año 2002, ¿no? Y yo decía, ¿qué año? Y me decían, ¿y qué BMW? No, compré un 2002. Uy, eso se les salió esos ojos, esos pelados. Claro, y yo llegaba y salía a levantar. Sí, claro, era el gancho. Y decía, ¿en serio? Yo, ¿de verdad? ¿En serio? Y cuando quieras te doy una vuelta. Dijo, no, claro. Y cuando salíamos al parqueadero y decían, ven, ¿y dónde está tu BM? Y yo, no, mírenlo allá. Y, no, pero eso no. Sí, mira acá atrás, y les mostraban el emblema de 2002 y claro, qué risa que cayeran de esa manera, sí. Qué chévere, Fer. Yo me voy dando con varias cosas. Yo creo que una es como ese anhelo que mantenemos todos desde pequeños por conseguir las cosas que a uno le enamoran. En este caso, pues a todos nos enamoraron los carros de esa época, y si bien no teníamos como la posibilidad de conseguirlo en ese momento, ahora como que cada uno tiene el carro que siempre quiso. Lo de menos es la edad, desde luego, sino es tenerlo lo más original posible. Segundo, yo le lanzaría como una encuesta a los que estén escuchando este podcast, y es
¿qué stock prefieren para el 2002? Personalmente, yo me quedo con el redondo. Me parece un hit ese stock. Me parece increíble cómo se ve ese stock, por encima del cuadrado. Aunque entiendo también que se ve muy moderno y se ve muy bien. Siempre va a preferir el 2002. Y por otra parte, para nadie es un secreto que hoy día restaurar un BMW 2002 es uno de los procesos, digamos que más trabajo y labor llevan y que más inyección de dinero necesitan. de verdad es algo increíble. Yo escucho solo la botelería perimetral, entiendo que cuesta como $2,000, pero también cuando ya queda el carro listo, son carros que se ven divinos, son increíbles. Y he tenido la oportunidad de verlos cruzar en el autódromo y, Dios mío, carro para cruzar. Ese carro es algo que uno dice, el body roll de ese carro casi que en las curvas va en 3 llantas. Entonces, eso me lleva a preguntarle sobre su 2002 actual y un pequeño como recuento de un 2002 preparado Alpina que usted tuvo que abrir. Está en Ecuador. Quisiera como saber esas anécdotas y esas historias de esos carros para que los oyentes y nosotros las escuchemos. Sí, bueno, como te decía, decido comprar un 2012 entonces para girar y lo compré con la idea de modificarlo. Es decir, mi intención inicial no era conservar lo original, no era mantenerlo, digamos, restaurado, sino mi intención, como te decía, con la moda que había en ese entonces del tuning, yo quería modificarlo, ponerle unos rines de pronto más grandes, una suspensión mejor, un motor mejor, y girarlo en el autódromo. Hago esto. Yo recuerdo que en esa época también había un preparador era muy famoso, que era LPDP, Ejes de Levas LPDP de Luis Pablo Vargas. Pronto los de esa época lo recuerdan. Él fue famoso porque en las carreras de las 6 horas, ese tipo de eventos, él patrocinaba y preparaba carros e hizo un buen nombre modificando carros y haciendo ejes de levas. Uh-huh. Ese día de la caravana 2002, en que me sentí un poco frustrado porque además cuando aceleré el carro no andaba lo suficiente, decido ir a donde Luis Pablo Vargas, al taller de Luis Pablo, y hacer modificaciones al motor. Entonces le dije, venga, quiero lo que uno solía hacer en esa época, cepillemos culata, mejoremosle válvulas, hagámosle un eje elevado al berraco, vamos a mejorar el motor. Cuando destapamos el motor, ya habían 2 pistones que marcaban bajita compresión. El carro no fumaba, pero daba poquita compresión. Y claro, la evidencia fue que al destapar motor, pues ya tenían humedad los 2 pistones. Y pues decidió, ya entrado en gastos, no, pues ya estamos en estas, mejor reparemos el motor porque la idea es que tenga una buena compresión y pues buena compresión también significa mejor rendimiento. Claro. Empiezo a buscar los pistones y en ese trasegar de estar ahí en el taller entraban personas, también conocedoras de BMW, y me decían que el carro estaba muy bonito, que no valía la pena modificarlo, que tenía la tapicería original y que pues que mejor conservarlo original, sí, de pronto con mejor rendimiento, pero no modificarlo. Digamos que no tenía plata para modificar la estética, pero sí en esa época pues decidí meterle la reparación al motor, haciéndole las mejoras, y le hice efectivamente unas elevadas que armó Luis Pablo Vargas. Uh-huh. Y decidió inscribir el carro en el siguiente San Diego, o sea, el año 2000, prácticamente terminando el 2000, a mitad del 2003, digamos. Empezó a correr en el carro y claro, ya el carro empezó a tener un comportamiento mejor. Luego compré unos espirales, ahí ya fue mis primeros pinitos haciendo compras por internet. Me ayudaba en esa época, había un amigo de la familia que se llamaba Carlos Faini y él tenía el negocio del servicio de casillera, entonces nos traía las cosas. Entonces yo recuerdo que compré los espirales, fue lo primero que compré, unos Intrax, era una marca que había de espirales, no sé si todavía exista.
Ajá. Compré los espirales y tenía ya el carro bajito, lo tenía con unos rines que también tienen una historia muy particular. Y empiezo a girar en San Diego, ¿sí? Pero vi que los carros también pues se veían muy lindos, originales, y me empezó a dar como un poco de guayabo modificar la estética del carro, en el sentido que yo quería volverlo un poquito más de carreras. Y ya como uno miraba las primeras cosas de Alpina, porque ahí fue cuando yo empecé a ver todo el tema de Alpina, buscando artículos de carreras, fue que encontré la marca Alpina, y noté que el 2002 de carreras, el Alpina de carreras, era un carro que venía ensanchado, que venía pues con una serie de accesorios, jaula, y yo quería llegar a eso. Sí. Pero me dio un poquito de guayabo con el 2002 porque pues estaba original, estaba con su tapicería original, aunque el carro lo habían pintado de negro y duró más años pintado de negro, pues las latas estaban muy buenas de línea, las parrillas pues estaban regulares, no eran las parrillas del modelo que era, pero en términos generales el carrito se veía, digamos, muy original. Excelente. Decidí no modificarlo, sino comprar otro 2002 para hacer ese proyecto de Alpina. Yo hago un paréntesis chiquito. Para los que nos están escuchando y no conocen qué es Alpina, pues aparte de esta breve reseña que les voy a dar, también vale la pena que investiguen un poquito en Google. Alpina es un preparador básicamente de carros que en su momento empezó a preparar autos para BMW y hizo muy buenos trabajos, sobre todo en componentes de motor, carrocería, rines, tapicería incluso, y eso básicamente Alpina es un preparador de autos que mejora el performance y en muchas ocasiones la estética del carro. Es básicamente eso. Continúa, por favor. Gracias, Cami, por la aclaración. Sí, como te decía, uno buscando, digamos, piezas para mejorar el rendimiento, aparece la marca Alpina. Como tú decías, Alpina era un taller alemán especializado en mejorar y modificar los carros de BMW, tanto así que los carros que modificaba Alpina conservaban la garantía original de BMW, o sea, ellos no perdían la garantía, lo que demostraba la calidad de los trabajos. Y desde ese entonces Alpina desarrolló muchísimas partes para los 2002, que fue la carrocería con la que, digamos, se hizo muy famoso en carreras y circuitos, y luego trasegó a otras carrocerías para hacer esas mejoras. A mí me interesaba la Alpina y me empezó a gustar mucho el tema de Alpina, cómo se veía el carro, los colores, el combinado naranja-negro, los rines anchos, la carrocería, las sillas. Me empecé a imaginar mi 2002 así, pero dije, no, yo tengo esto que hacerlo con otro 2002 que pueda canibalizar, si queremos decirlo de alguna manera, pero que sea una buena base. Además, en esa época, en el 2004, empezó propiamente el circuito San Diego con varias válidas en el año, y empezaron a armar carros muy, muy fuertes. Felipe Reyes, que después le compré el carro Mayorga. Había unos carros que caminaban durísimo, el de Salazar también caminaba durísimo. Estaba el carro también de un amigo de Camilo Sáenz, no me acuerdo cómo se llamaba, Alejandro, me olvidó el nombre en este momento. Pero hay unos carros que caminaban muy, muy bien, y esos carros, cuando yo los empecé a ver cómo giraban, yo decía, yo tengo que andar igual de duro que esta gente que está andando en esos carros, y compré un 2002, lo compré por allá en la Candelaria. Ese dato me lo regaló un conocido que también le gustaban mucho los clásicos. Estaba cerca del externado. Fui a ver el 2002 estaba en una etapa como en que el propietario lo había pintado, pero se había quedado sin plata, entonces el carro quedó como en pelote. Decido comprarle el carro y armar un 2002 ya desarmado, poco a poco, con todo el look de 2002 Alpina. Pero claro, yo era empleado, no tenía el suficiente ingreso, entonces iba poco a poco comprando partes. Me registro en eBay y empieza esa afición en internet y a buscar partes, y en eBay a buscar cosas. Tú cuando buscabas en esa época, en el 2004, buscabas para 2002, había de todo, porque en esa época
en los Junkers en Estados Unidos estaban desarmando mucho 2002, entonces encontrabas absolutamente de todo lo que quisieras para BMW 2002 en eBay, había de todo, absolutamente de todo. Fue una buena época, compré muchas cosas, compré cajas de cambios, las famosas cajas de cambios Alpina, que son las cajas Sport, que aquí les conocemos como Alpina, y empecé a comprar una serie de accesorios que fui aumentándole el nivel al carro y a medida que le fui aumentando el nivel al carro de carreras, pues se me iba dilatando el tiempo de armarlo. Entonces, el proyecto que lo tenía para 2, 3 años empezó a convertirse en 4, 5, 6 años. Lo dejaba parado por una temporada, volvía y lo retomaba. Y ya cuando lo tenía casi listo, un señor en Ecuador me encontró por el foro. Le gustó mucho el proyecto con las piezas que tenía, como lo había desarrollado. Me ofreció plata, le dije, no, mira, no estoy interesado, quiero por lo menos usarlo. Ya se había pasado un poco la afición al San Diego. Volví, me insistió, estuve insistiendo un tiempo, le decía que yo no quería vender el carro, que quería pues usarlo y que de pronto más adelante sí, con el mayor gusto se lo vendía. Finalmente, un día, él de tanto insistir, igual yo le pedí para no vender, como solemos decir, y me cogió la caña. Y no, pues sí. Y le consulté a mi esposa, ya estaba yo casado, y mi esposa me dijo, no, pues yo sé que ese carro es tu pasión y es tu proyecto, lo que tú quieras. Y hice una reflexión también, es que para lo que yo lo había armado, que era el Circuito San Diego, varias validas de clásicos en el año pues ya no existía. Y era una inversión muy alta para tenerlo realmente parqueado todo el año, porque era un carro que ya realmente no se podía usar en calle. Estaba tan modificado que para calle no se podía utilizar. Entonces, pues, bueno, tomé la difícil decisión de venderlo en ese momento. Y ahí fue que el carro terminó en Ecuador. Okay. Tú dices que para ese tiempo que terminaste o que ya habías adelantado en el proyecto Alpina San Diego no era lo mismo que antes. ¿Tú nos puedes contar cómo fue un poco esa época de las baldías de San Diego? Porque hace poco vimos una foto, se compartió una foto que se parecía una monomarca de BMW de 2002, entonces se veía que era muy divertido, unos 20 carros o 10 carros, pero sí, muy parejos. La verdad es que era muy, sí, era muy divertido. Correr con varios carros todos iguales. Yo me acuerdo que en esas balidas nos largaban con unos poquitos Porsche 356 y unos par de Mini, pero la mayoría eran 2002. Había una buena fanaticada de 2002 y Autogermana en esa época estaba patrocinando San Diego y por supuesto patrocinó como esa válida monomarca 2002 durante un par de años. En esos años, muchos modificaron sus carros. Enrique Mejía, me acordé de la otra persona. Enrique Mejía tenía una Touring verde que andaba durísimo y se daban durísimo con Resk. Eran un espectáculo esos carros girando en el autódromo. Y eso fue aumentando esa fanaticada, y haciendo que la gente comprara 2002 para modificarlos, para mejorarlos. Fuimos conociendo amigos. Pero vinieron una serie de incidentes, que incluso hubo uno fuerte, que fue la foto que robó por ahí hace un tiempo, con un 2002 que siguió de largo en una curva y ocasionó un accidente. Gracias a Dios no fue fatal, pero fue un accidente en el que la gente, al ver cómo quedaron los carros, se asustaron mucho. Al ver que se estaba convirtiendo en una guerra de billeteras, entre otras marcas también, porque lo mismo empezó a pasar con los Datsun. Había unos Datsun también, unos carros berraquísimos, unos Porsches durísimos. Empezaron a haber algunos accidentes fuertes, o sea, unas colisiones un poquito delicadas, y ahí se fue mermando la cantidad de gente que empezó a ir a San Diego. Entonces, de tener 4 válidas en el año, la fueron bajando a 2, después creo que una la dejaron ya combinada con motor clásico, y de pronto hacen otra válida a final del año, pero ahí realmente fue donde se acabó un poquito esa afición, porque la gente como que empezó a cuidar un poquito más sus carritos. Lastimosamente no había un buen control o tampoco había una buena experticia al volante, y eso ocasionó que
que algunos desenlaces no fueron los más afortunados para muchos propietarios de carros. Sí, de acuerdo. Y esa foto que se menciona es muy famosa porque como estamos hablando hay muchos autos involucrados y no se ve tan chévere, ¿no? Yo me acuerdo, Fer, de ese BMW que se fue para Ecuador. Ese carro yo lo vi en el foro y a propósito invitamos a todos los oyentes a que pasen por el foro y si están en un proyecto de restauración en este momento, inscriban ese proyecto, manténganlo actualizado, revisen otros proyectos de otros socios. Yo en el foro fue cuando conocí ese carro y vi incluso que hasta tenía un tanque de gasolina atrás antiolas, que era para cuando cogía las curvas y frenaba y que mantuviera la presión de aceite. Un carro muy bien preparado. Sí, el carro, como te dije, fueron prácticamente 10 años de estar buscando partes de alto desempeño, diferenciales, autoblocantes, transmisiones, admisión, escapes, una cantidad de cosas que empiezas tú a hacerle y hacerle. Cuando te das cuenta has gastado un dinero importante y todavía no has empezado a disfrutar del carro. Sí, realmente, como el carro lo compré desarmado, pues no tuve esa oportunidad de que le iba haciendo una cosa y lo iba utilizando, sino que le fui haciendo todo en bruto y al final nunca lo pude aprovechar, lastimosamente. Ok, no, pero, ¿y en qué momento de toda la historia pues que nos has contado empieza la idea del club? ¿Con quiénes empieza? ¿Por qué se les ocurrió, digamos, arrancar con la idea del club del BMW Club Clásicos? El proyecto del club nace en la necesidad de que en la época en que yo compré el 2002, yo empecé a consultar con gente que había en ese momento en la caravana 2002. Empecé a consultar con ellos quién estaba organizando el club, quiénes eran los que organizaban los eventos, cómo eran los eventos. Y en esa época habían 2 personas a cargo, me acuerdo muy bien. Uno era César Jaimes y el otro de apellido Riveros, no recuerdo el nombre. Ellos estaban como dirigiendo el club en ese entonces, pero yo en su momento mandé correos y a mí jamás me respondieron. Era la famosa cuenta Hotmail que existía por ahí. Yo mandé un correo, nunca respondieron, volví y escribí, tampoco respondieron. Y resultó que al poco tiempo estas 2 personas, César se fue para Estados Unidos y Riveros vendió su 2002 y compró un E30. Entonces digamos que se olvidó por completo del club y aunque había más aficionados, como el caso de Felipe Cross, Bernardo, en esa época incluso estaba Álvaro Prada, en ese grupo anterior, Juan Carlos González. Ellos digamos que se olvidaron un poco de continuar el club y yo me hice más amigo de Bernardo, de Felipe, de Alexander Parada, que era con los que compartía un poquito más en el autódromo, con Nelson Rusi también en ese entonces, que compartí con ellos un poco más en el autódromo y decido junto con Osu Cross retomar el club. Yo les dije, venga, ¿por qué no retomemos este club que existía? Felipe Cross tenía un listado con los datos de los socios o de grupo de personas que estaban en ese entonces, y nos pusimos a enviar mails literalmente para crear como un primer encuentro que fue en una estación de servicio que quedaba. Era una estación Shell que quedaba en la 9ª al sur de la 116. Hoy en día esa estación ya no existe, hay un edificio ahí, muy cerquita del Radisson. Y decidimos hacer nuestra primera reunión ahí, a ver qué gente llegaba, como para ver cómo estaba la fanaticada. Y eso fue en un septiembre del año 2003. Y a partir de ese entonces dijimos, bueno, llegaron más o menos unos 10 carros, no creo mucho tampoco, con los que estábamos ahí. Decidimos reactivar nuevamente el club. En ese entonces me dijeron, hágalo usted, que tuvo la iniciativa. Y a punta de correo
tomamos correos de las personas que estaban ahí, empezamos a botar ideas, cómo íbamos a llamar al club, cómo íbamos a comunicarnos, obtuvimos los teléfonos. En esa época pues WhatsApp no había, entonces todo era por correo. Y en ese entonces, me acuerdo también que uno de los amigos de mis tíos, de los Mustang, que hoy en día es también socio del club, Carlitos Muñoz, un saludo especial para Carlitos Muñoz. Un saludo a Carlitos, sí. Carlitos Muñoz, en una época mucho antes de toda esta afición, Carlos tuvo un 2002. Carlos me comentaba que existió un club anterior al 2002 y venga, me empezó a contar toda la historia del club, que nació como en el año 86, imagínense, o sea, estamos hablando que el club 2002, un club original, existió en el año 86, cuando estos carros tenían apenas unos 10, 12 años de antigüedad, o sea, eran relativamente nuevos. Hicieron unos estatutos, luego ese club se dispersó, volvieron a reabrir un club más o menos en el año 95, 96, a cargo de esta gente de César Jaimes. Se volvió a dispersar en el 2000, 2001, 2002 se terminó de dispersar y lo retomamos nosotros en el año 2003. En esas primeras reuniones decidimos que los encuentros los íbamos a hacer en esas estaciones de servicio y alguien dijo la palabra bombazo y a partir de ahí se institucionalizó el famoso bombazo. Entonces los bombazos eran encuentros en las estaciones de servicio. Por eso es que cuando en los eventos posteriores se hablaba de bombazo, era un encuentro en las estaciones de servicio, pero realmente siempre fueron encuentros nocturnos, en donde íbamos a hablar de los carritos, de las partes, solo enfocados en los 2002. Realmente no había cabida para E21 ni ninguna otra carrocería, solo 2002. Y empezamos a desarrollar, yo me acuerdo que creamos una convocatoria vía mail. La reunión de hoy vamos a inventarnos el logo, por favor lleve ideas, y la gente llevó ideas, bosquejos a mano, muchos hechos en Word, lo más artesanal que ustedes se puedan imaginar. Claro. Y yo, como tenía mi inclinación por los 2002 de carreras y los Alpina, ahí sí confieso que fui yo el que metió un poquito esa parte. Pues yo decidí coger un escudo de BMW y poner el 2002 de carreras Alpina en el centro. Y curiosamente fue el logo que más les gustó a los que estaban ahí. Pues dije, no, listo, adaptemos esto. Y ese fue el logo que se institucionalizó y por eso se puso un 2002 Alpina en el centro del logo del club, del logo original. Logo que se mantuvo hasta el año 2000, bueno, con algunas variaciones, pero en su concepto se mantuvo hasta el año 2017. Esa es la historia por la que está el 2002 de carreras. Realmente fue el bosquejo mío, porque como les digo, hubo varios bosquejos, pero mi bosquejo fue un escudo de BMW, poner en carrito, y ya después entre otras personas dijeron, pongamos la CAN 02, pongámoslo el nombre en este sentido, y así se quedó el logo con el cual empezamos a funcionar en ese entonces. Y decidimos llamarlo Club BMW 2002 Colombia. El nombre ya lo tenía el club anterior, y el nombre original, el primer club en el que estuvo Carlitos Muñoz, se llamó Autoclub BMW 2002 Colombia. Qué chévere, Fer. ¿Y qué momento se convierte entonces en BMW Club Clásicos Colombia? Bueno, mira, al comienzo, como te mencioné, el club nos interesaba solamente tener los 2002. Solo buscábamos gente que tuviera 2002, desarrollamos el foro alrededor de los 2002 y a medida que fue pasando el tiempo se fueron adheriendo personas con otras carrocerías, con E21, con E30 y hacíamos una rodada básicamente de 2002 y uno que otro de 21, de 30 o un E28 o un E12, pero el fuerte eran los 2002. Realmente siempre estuvimos enfocados en los 2002 y en mover los 2002.
Se llega más o menos el año 2010 y se nos ocurre la idea de hacer, a mí siempre me han gustado los rallies de regularidad, siempre he sido apasionado por los rallies de regularidad, porque implica hacer cálculos y hacer una carrera no por velocidad sino por precisión. Y habiendo participado en algunos rallies de la Lechuza y otros rallies que se han organizado en Bogotá, se me ocurre la idea con la junta directiva de ese entonces hacer un rally de regularidad para el club. Y dije, pues para que tengamos una buena participación, dejémoslo abierto a todas las marcas. Se hizo el primer rally BMW de la Sabana, y en esa época 2002 fueron poquitos, la mayoría fueron 21, 30, hasta uno de 36, me acuerdo. Corrieron varias carrocerías y el rally gustó mucho. Fue un rally de aprendizaje, fue entre rally y casi que carrera de observación, porque habían actividades en los puntos donde la gente se tenía que parar a llenar una golosa, o sí, hubo otro tipo de actividades, pero el rally gustó mucho. Y a partir de ese entonces fuimos institucionalizando el rally, se empezó a adicionar más gente al club, y en el 2012, con la junta directiva que estaba en ese entonces, tomamos la decisión de convocar asamblea. En la asamblea hicimos la propuesta de que si les gustaría aceptar más carrocerías aparte de los 2002. La asamblea estuvo de acuerdo prácticamente en su totalidad y decidimos entonces ampliar el espectro de los 2002 a las carrocerías clásicas. Es en el 2012 que hacemos ese cambio y se hizo un evento muy bonito en la Torre Samsung. Fueron muchas personas, hicimos un cóctel muy bonito, por ahí hay fotos de eso, videos inclusive, hay un registro muy bonito de ese evento. Y a partir de ahí es que se abre el espectro a todas las carrocerías clásicas de BMW en el club. Ajá, qué interesante. Yo la verdad siempre había querido saber en cuál momento había sido como ese empalme del 2002 hacia las demás carrocerías de BMW clásicas, ¿no? Y que ahorita en el club hay unos ejemplares increíbles de prácticamente todas las carrocerías. Obviamente nos faltan autos como el M1, como un Batimóvil, pero pues que ya son otras ligas, pero dentro de 2012, 21, E30, E36, hay E36 Touring, mejor dicho, hay muchísimas carrocerías dentro del club y todas en un estado muy bonito, la verdad. Sí, la verdad es que con la apertura de carrocerías se vienen unos muy buenos tiempos del club. Empezamos a conocer apasionados por otras carrocerías y gente muy bonita, gente muy chévere alrededor de la marca. La verdad es que esta historia con el club ha permitido conocer a muchas personas en muchos aspectos, incluso con algunos hemos tenido trabajos a nivel profesional, porque curiosamente el hobby de los carros clásicos es muy de arquitecto. He notado que a los arquitectos les gusta mucho el tema de los autos clásicos y ha habido una afinidad en ese sentido con muchos de los aficionados a la marca y que se han unido al club a través de su historia. Hemos conocido muy bonitas personalidades, todos en su momento han ayudado y han participado muchísimo. Es decir, yo que estuve tanto tiempo, digamos, al frente y que hoy en día por temas de tiempo se complica el asunto, realmente uno conoce muy bonitas personas y se llega a hacer una amistad muy chévere con
con varios de los socios, aún si de pronto se han retirado del club por alguna situación en particular. Totalmente de acuerdo. Pero, hace un momento mencionó a dos personas que también, aparte de tener 2002 increíbles, creo que también llevan muchísimos años en el club, son Álvaro Prada y Juan Carlos González. Un saludo para ellos y pues para todos los demás socios que han participado del club desde hace muchísimos años. Yo quiero continuar, Fer, después de haber pasado por una historia personal tan básica como saber de dónde viene esa afición por los carros, por qué BMW, las épocas de San Diego, entender que eso nos llevó a conocer BMW como una marca que se deja incluso modificar con accesorios y partes de motor que los ponen a caminar muy bien. Todo eso nos lleva a la conformación del club y me parece interesante preguntar, no sé, de pronto tres momentos, top 3 de momentos increíbles durante estos más de 15 años en el Club BMW Clásicos Colombia. Bueno, yo creo que uno de los momentos más bonitos tal vez fue en el año 2008. En ese año, más que un club, se convirtió en un club de amigos. Realmente ahí fue cuando pasamos de tener una relación de conocidos a tener una relación de amistad. Se afianzaron mucho las relaciones. A partir de ese año fue que decidimos salir a recorrer Colombia. Antes no salíamos sino hasta Suachoque o hasta Cajicá, ¿sí? Pero en el 2008 decidimos irnos hasta Barichara, después nos fuimos a Medellín, a Villavicencio. Realmente decidimos recorrer un poco más con los 2002 Colombia y afianzar mucho más la amistad mediante salidas, digamos, poco más largas, al estilo de los encuentros que hace los encuentros anuales que hace la Federación de Autos Antiguos y Clásicos, que consiste en convocar por varios días, y ese punto es el que permite poder interactuar y conocer más a las personas. Entonces, el 2008 es uno de los puntos. El otro punto creería yo que fue el 2012, cuando cambiamos de Club BMW 2002 a Club Clásicos. También se pega un salto importantísimo. Es decir, abrimos el rango y el espectro para todas las carrocerías y decidimos que podían participar todos los que tuvieran un BMW clásico, que fábrica lo considerara como clásico. Y el tercer momento tal vez más importante del club es cuando logramos extendernos y oficializarnos de pronto con Alemania. Esto sucede en el 2017. Ahí entonces nuevamente convocamos a asamblea, hicimos una actualización del logo, y entonces para los que no saben el porqué del logo del 2002 en el logo actual del club, pues el 2002 es porque quisimos a nivel de junta directiva conservar la identidad original del logo, que era un 2002 con el Club 2002, que se supiera que era como el histórico y que a pesar de los cambios era el mismo club que la gente conocía, porque al tener que acomodarnos al formato del logo del Council, cambia completamente la idea de tener un logo circular a tener un logo con los esquemas de BMW, el Council en Alemania, de clubes. Entonces, esos son los tres momentos, digamos, más importantes que yo creo que ha tenido el club y que han permitido en sus tres etapas acercar a mucha gente y conocer a muchas personas que me alegra hoy día tenerlos como amigos y como colegas de trabajo, como conocidos, a quien en alguna situación sé que puedo acudir con ellos para pedir alguna ayuda si lo necesitara. Qué chévere, Fer.
La verdad es que sí, esos momentos describen muy bien incluso buena parte de la historia del club, ¿no? Como que son muy icónicos y solo solo el hecho de ya que Alemania nos reconozca como relevantes en el medio ya es un punto muy importante para tener en cuenta, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Fer, pregunta rápida. Si pudiera quedarse con dos de estos carros, su BMW 2002 Ti o el BMW E30 Tributo Alpina, ¿con cuál se quedaría? Bueno, pues a ambos carros les tengo mucho afecto, como decía Roberto, pues son bienes materiales y uno no tiene por qué apegarse a las cosas materiales, pero con ambos carros he vivido historias muy, muy bonitas. Quizás he tenido más historias con el 2002. El 2002 pasé de tener platinos y de que me dejara botado en plena rumba nocturna con mi novia de ese entonces, ya ustedes se podrán imaginar. Hasta tener, hasta tener anécdotas muy bonitas en paseos por Colombia, porque es con el carro con el que más kilómetros creo yo que he hecho, fue mi carro de diario, fue con el carro con el que creé el club. El E30 nace por mi pasión ya por la marca y por Alpina. Es un carro que también se armó con mucho tesón y buscando accesorios con esmero. También fue mi carro de diario con el que tengo historias muy bonitas. Pero creo que me quedaría con el 2002, es decir, el 2002, a pesar de que es un carro que permanece hoy en día tal vez más guardadito que el E30. Creo que el 2002 es mi inicio en el hobby, es mi carro, mi primer carro propio. Definitivamente mi 2002 no lo vendería, no lo vendería. Qué chévere. Fer, yo hago una pregunta antes de que Santi siga con la siguiente. Ese BMW 2002 es especial por una razón y es por las letras T y la I, el TI. Cuéntanos un poquito más de qué se trata el TI y incluso hay un TII. ¿Qué significa eso? Sí, el TI en ese entonces significaba Turismo Internacional. No correspondía a inyección, sino correspondía a Turismo Internacional. Y era una versión de 2002 que venían un poquito más vitaminados. Es decir, no era como el 2002 que tenía un carburador sencillo, sino que era un 2002 que tenía dos carburadores dobles. Ahora, cuando yo compré el carro, yo no tenía ni idea, y el carro de hecho tenía un solo carburador puesto. Yo lo compré muy, muy inocentemente, y cuando fui a recoger el carro, el señor me había metido entre el baúl una caja con una serie de cosas. Me dijo, no, mire, eso es de ese carro, pero esos carburadores no los cuadra nadie, entonces ya los tengo guardados. Pues, ¿yo para qué quiero eso? Lléveselo. Y cuando yo vi que tenía dos carburadores dobles, pues fue que empecé a estudiar un poco el tema y me di cuenta que los TI tenían un poquito mejor los frenos, más grandes, el servo, digamos, es distinto, la carburación pasa de tener un solo carburador a tener dos carburadores dobles, lo que le permitía pasar de 100 caballos a 120 caballos. Luego vino una versión inyección, que es la inyección mecánica, y esa es la que se llama TII, que es Turismo Internacional Inyectado, para ponerlo en términos en español. Qué curioso, súper interesante. Yo hago una cuñita ahí con el BMW 2002 Turbo. En realidad es un auto de los más buscados y de los más deseados de BMW. Y hay un dato curioso del 2002 Turbo y es su baja producción. No porque no quisieran producir más BMW 2000 Turbo, sino porque en esa época el combustible era costosísimo. Preciso en la que lo sacaron al aire, el combustible era demasiado costoso y definitivamente no daba para que la gente comprara pues ese carro con ese modo de consumo tan amplio, ¿no? Es interesante porque ahorita es uno de los autos más buscados y ver un 2002 Turbo es como ver un unicornio, es muy muy difícil, los ve uno en una exhibición, pero ya.
Tal cual, tal cual. Aquí en Colombia yo sé que existían 3 2002 Turbo. Alguien alguna vez comentó que había un cuarto, pero no, nunca lo vi, nunca se han visto fotos. Estaban, de esos 2 le pertenecían a don Camilo Sáenz, y el tercero de otra persona que también lo restauró con mucho empeño, porque pues los 2002 Turbo, por su condición de velocidad y de ganas de necesidad de andar, pues también fue un poquito más, digamos, maltratado, ¿no? Entonces tuvo que ser fuertemente restaurado, y los 2 que tenía don Camilo, uno lo restauró completamente, aunque estaba en buenas condiciones, y el otro, que estaba, digamos, un poquito más incompleto, se fue recientemente de Colombia. Lastimosamente, de esos 3, actualmente solo nos quedan 2 2002 Turbo originales. Ah, qué interesante, no sabía eso. Sí. Ya vamos, entonces, ya vamos quedándonos sin 2002 en Turbo, entonces ojalá no lleguemos a 0. Ojalá no se nos vayan. Hace poco también se nos fue el M1, lastimosamente. Sí, Esperemos que no se sigan fugando estos carros, y menos con la pandemia que estamos padeciendo, porque pues probablemente la gente pueda llegar a tener la necesidad de vender sus juguetes, y no queremos, ¿no? No queremos que nos suben más carritos interesantes. De acuerdo. Bueno, Fer, otra pregunta, no sé si va a ser tan complicada, pero ¿qué carro escoge para salir en San Diego, o sea, ir a dar vueltas en el autódromo? ¿El E21, su E21, el 323 o el 2002? Entre el E21 y el 2002, bueno, el E21 le he hecho una serie de mejoras que han permitido que se comporte mejor. El E21 tiene defecto, y es que el carro sobrevira muy fácil, ¿sí? Y eso se logra solucionar un poco con el autoblocante. Entonces, cuando yo al carro le hice la actualización autoblocante, su comportamiento mejoró notablemente en las curvas, porque es un carro que es más liviano de la cola y permite sacar la cola más fácilmente. El 2002 es mucho más estable. Si me preguntan entre comportamiento en pista, el 2002 se comporta muchísimo mejor en pista, aunque actualmente, claro, es más rápido el 323 por potencia que el 2002. Ambos son divertidos, pero si tuviera que escoger alguno para divertirme en el autódromo, creo que me divierto más con el 2002. Que el 2002 ha ganado todo definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que el 2002 en la época fue un carro, o sea, cuando Alpina ganó muchos premios, fue un carro también muy laureado, al igual que el E30 en la carrocería de M3, ¿sí? El E30, digamos, retoma casi que el comportamiento dinámico que tenía el 2002. Si uno se fija en las suspensiones, la suspensión del E21 incluso ya era un McPherson, y en el E30 volvió a tener los espirales por fuera de los amortiguadores como en el 2002. O sea, casi que hay como una especie de retroceso, un pequeño retroceso entre la suspensión del E21 y el E30, si quisiéramos ponerlo en términos técnicos, porque uno pensaría que es más sofisticado el McPherson atrás, pero a BMW le funcionó mucho mejor el espiral por fuera del amortiguador por temas de apoyo, como contaba José Camilo. Entonces, el 2002 se apoya mejor, y por eso su comportamiento en curvas es mejor que el E21. Si el E21 está más modificado, por supuesto en la recta pues tiene más recuperación y anda muy bien, pero es más divertido el 2002. Qué chévere. Y creo que, de nuevo, Santi, Fer y yo hemos tenido la oportunidad de estar en pista simultáneamente. Sabemos que Fernando tiene muy buenas manos en esos BMW 2002, y insisto, yo he visto esos carros cruzar y se acuestan increíble. El body roll de esos carros es, en serio, parece que se fueran a salir, y al contrario se tienen. Por otra parte,
lo que veníamos hablando de la modificación de los 2002 con los carburadores. Hace poco un socio del club, saludos para él, Daniel Hernández, que le puso los dos carburadores dobles Weber con admisiones independientes. Ese carro quedó una flecha durísima. Sí, es que son carros que caminan durísimo, se comportan súper bien. Listo, tienen su efecto de la frenada, pero no nada que no se pueda solucionar con una buena proyección, sabiendo entrar a la curva. Y no, definitivamente fue chévere que escoja el 2002 y ojalá podamos seguir en la pista. Gracias Cami. No, la idea sí es mantener la afición en la pista y mantener la afición con el club. Creo que es algo que se lleva en la sangre. Difícilmente puede uno salirse de esta afición. La verdad es que es algo que te motiva no todos los días a estar aprendiendo, a estar leyendo, a estar investigando, a empaparse, a querer más de la marca, más de la carrocería, de una carrocería en específico, o sea, y sobre todo pues con la gente, ¿no? Creo que parte del objetivo también es que tú aprendas, pero que tú puedas compartir tus conocimientos, y eso es algo que también es muy chévere, porque solo aprender y no compartir no es tan divertido. Yo creo que parte de la magia también ha sido que he tenido oportunidad de compartir mis conocimientos en el foro y con muchas personas acerca de la marca, y para muchos ha sido de mucha utilidad. La verdad es que cuando me han dicho muchas personas que se han entusiasmado incluso por mí o por mis carros o por mi pasión por los carros, pues es algo que me conforta mucho, que me alegra mucho, porque sé que es una pasión que lo jala a uno muchísimo, y espero que sigan así apasionados. Y un saludo para esas personas que se han realmente motivado por este hobby de los BMW. De acuerdo, es que es muy difícil que una vez uno le encuentre el gusto, le deje de gustar y le deje de generar valor en el día a día esta afición. Fer, otra pregunta, no sé qué tan difícil sea para usted responderla, o sospecho más bien que va a hacer algo con el cine. ¿Cuál sería su carro soñado de la marca? Mi carro soñado de la marca, pues soy honesto. Tal vez mi carro soñado de la marca sea un imposible. Estoy hablando de un 328 de los Valmiria, de los preguerra, o un 507. Definitivamente creo que esos son los carros soñados para mí. Un 328 de los años 30 o un 507. Casi que imposible, diría yo. Sí. Nada más voy a hacer una pequeña cuña, y es que en el magazine tenemos un artículo sobre el 328 cuando ganó la carrera que dice Fernanda Emilia hace años, cuando todavía se hacía en su versión original, para que lo dejemos en el anexo y lo puedan ver, para que vean porque yo entiendo que a Fer le gusta ese carro. Es un carro bastante importante y muy 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 bonito. Es que es muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Es un carro con unas líneas muy lindas. Pero ya hemos madurado muchísimo la historia y ya entendemos varias cosas del porqué del club, pero también queremos entender, digamos, ciertas cosas de proyección, de hacia dónde van ciertas carrocerías, y eso nos lleva a preguntar, en 5 años, ¿usted cuál cree que va a ser la carrocería que se va a valorizar así como en este momento está valorizado el E30? Para nadie es un secreto que el E30 ahorita es un carro muy valorizado, la gente le está metiendo mucho cariño, hay unos muy muy bonitos girando y rodando por la calle, pero ¿cuál es el que usted cree que en 5 años va a ser el E30 de esa época? Mira, yo siempre he dicho que todas las carrocerías, sin excepción, tienen una curva de comportamiento, y hablo de todas las carrocerías y de todas las marcas. Tú compras un carro nuevo y cuando tú lo sacas de concesionario ya se ha depreciado un 10%.
Eso le sucede a cualquier marca. Con el tiempo los carros, pues, al comienzo son carros de diario, luego los carros caen en una curva, en el fondo de un valle, de una curva que yo digo que no es ni clásico, ni tampoco es un carro apetecido. Entonces se convierte en un carro viejo que nadie quiere. Cuando yo compré en 2002, era un carro normal, no era un carro muy interesante, la verdad. Y cuando yo estaba restaurando el 2002, los E30 no eran carros interesantes. Es decir, sí era un carro bonito, pero no era un carro que generara pasión como la pasión que hay hoy en día. Entonces estaban en esa parte de la curva en la que son carros viejos, que no son clásicos, entonces son costosos de mantener y nadie los va a pagar bien. Entonces, como nadie te los va a pagar bien, entonces tú no le vas a meter plata. Ahí es el momento justo para comprar un carro en el que tú consideres que se va a valorizar a futuro. Entonces, si lo compras en esa curva, en la que es un carro viejo, que no es clásico, que nadie lo quiere tener, pero que está bueno, cómpralo, que ese será el carro que probablemente se irá a valorizar en un futuro relativamente cercano. Yo pienso que en este momento, pues los E36 probablemente son los carros, digamos, que están en esa parte de esa curva en la que no son clásicos propiamente, son costosos de mantener y la gente los ve como carros viejos. Entonces salen de ellos por valores, digamos, irrisorios. Pero estoy seguro que al cabo de unos años los carros que se conservaron buenos van a tomar muy buen valor, pues los que están en regular estado, pues definitivamente se convertirán en donantes o no pasarán a buenas manos, sino que irán deteriorándose más por su costoso mantenimiento. Pues yo creería que el E36, porque además el E36 tiene otra cualidad, y es que el E36 rompió el esquema entre el diseño clásico de BMW y el diseño que conocemos hoy en día. Es decir, para muchos la carrocería clásica hasta el E30 y el E36 corta ese concepto de lo clásico. De hecho, hay personas que les parece que el E36, cuando no saben de carros, no lo ven como que sea un modelo tan antiguo de los años 90, pero el E36 hace ese corte entre lo viejito y el nuevo concepto de BMW. Totalmente. Yo pienso que eso va a hacer que el carro sea importante. Totalmente de acuerdo, es que sí. Y coleccionable. Sí, no, y totalmente. Es que el cambio, y es interesante que lo mencione, el cambio entre el E30, incluso de como venía el E28, el E36, el E34, y aparece el E36 con unas líneas, por decirlo así, un poco más agresivas, más racing, con unas unidades de luz más amplias, como más enfocadas, stop más grande. Creo que hace ver que el carro es más potente y poderoso, ¿no? Entonces yo también considero que por esa línea este carro va a ser un futuro como apetecido. Igual como carro medianamente moderno, que es el 1M, que, abro comillas, ya está cantado como un posible coleccionable, que ya son carros que se sabe que por sus líneas y por sus formas van a ser muy apetecidos en el futuro, ¿no? Totalmente. Y fíjate algo curioso, uno siempre está reacio a los cambios, mira, uno nunca quiere cambiar nada. Cuando salió la carrocería, la serie 1, con estos C82 y demás, eso, yo recuerdo que el diseñador en esa época, si mal no recuerdo, se llamaba Bandel, de BMW, le dieron mucho palo porque también lo mismo, como que rompió un poquito el esquema de la carrocería de BMW y a nadie le gustaba la Serie 1. Y hoy en día a mí el Serie 1 de los primeros me parece muy lindo, y más si es un coupé, me parece divino. De acuerdo. Y cuando recién salió, para los críticos de BMW, lo rechazaron, lo criticaron, que eso no era un BMW, mejor dicho, le dieron todo el palo del mundo a ese diseño. Y personalmente a mí me gusta mucho. Luego sale la carrocería 1M
la sacan del estadio. No, es que ese carro es algo loco. Incluso por esa misma línea venía, del Serie 1 venía el hatchback coupé, me parece divino ese carro, divino. Y también vino el M135, que es otro fierro, y acompañado viene el 1M, que son carros, sí, muy disruptivos para la época, pero que ahorita, pues las líneas son muy bonitas y hay gente que los aprecia mucho, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, Fer, me voy feliz porque aprendí muchísimo, estoy emocionado de saber qué piensa la gente con esta historia del club, de los autos que usted ha tenido, que ha parado, que ha conservado. Son autos increíbles. Creo que los vamos a tener que subir al agregado con este podcast para que la gente se pueda deleitar con esos maravillosos carros que tiene en su colección. No quisiera como dejar en stop esta conversación, sino en stand-by para una próxima oportunidad y seguir hablando incluso de cosas más técnicas, ahondar un poquito más en lo que es Alpina, en la preparación de los carros, en cómo ponerle bien los fierros, y eso creo que nos va a dar para más conversación. De mi parte, le mando un abrazo, mil gracias, que charla más amena, y estoy seguro que a todos los oyentes les va a encantar. A ti y a Santi, muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un rato muy chévere, muy agradable hablar con ustedes, y ustedes saben que conmigo siempre a la orden, y cuando ustedes gusten, por supuesto, hacemos la extensión a Alpina y una charla bien entretenida de la referencia, que sé que también hay mucha gente que le apasiona también estas modificaciones de esta marca. Seguro tendremos la oportunidad de hablar de esos temas porque son muy interesantes y ya ve que da la abrebocas. Bueno, a todos los oyentes, ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía, por escucharnos. Este fue el episodio número 4 del podcast de BMW Club Clásicos Colombia. Esperamos les haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias. Hola, soy Juan Felipe Reina, presidente del BMW Club Clásicos Colombia. Hoy quiero invitarlos para que visiten la tienda virtual que hemos habilitado para todos ustedes, entrando a www.bmwclásicos.com, buscan la pestaña de la tienda y ahí van a poder encontrar muchos productos del club que hemos desarrollado especialmente para ustedes, y en esta época tenemos unos descuentos bastante favorables del 40%, entonces los invito para que revisen, compren y compartan.